llegamos a los protocolos. Algo que siempre nos da un poquito de impresión cuando tenemos que hacer videos porque los suelen sacar. Algunos han quedado por ahí, zafaron del algoritmo, pero es muy difícil, esperemos tener suerte. Y vamos a hacer un muy pequeño resumen sobre de qué se trata, ¿no? Pero eso en realidad cualquiera lo puede leer porque están disponibles, aunque en algunos lugares estén prohibidos, se leen y listo, son 24 protocolos. Lo importante es, bueno, tener una idea de qué son, que en realidad es una agenda, y cómo se fue llevando a cabo esto, y qué es lo que piensan algunos países, algunas naciones con respecto a este libro. Bueno, ¿qué son los protocolos de los sabios de Sion? Cuando se habla de ancianos o de sabios, se refieren a una pequeña élite, no a la masa del pueblo judío, obviamente. Y a partir de la observación de que la mayor parte del sistema bancario mundial está en manos de familias judías, entonces de ahí surge, por supuesto, lo que venimos diciendo siempre, de que esta élite controla y determina los grandes acontecimientos mundiales. No solamente ellos, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de que es una de las partes de este grupo que domina el mundo. Pero claro que su influencia es muy fuerte con su poder financiero en la composición y la política de los gobiernos, y determinando a través del poder sobre los medios de comunicación la conciencia colectiva, la forma de pensar y los valores en los que creer de la población mundial. En ese sentido, el documento, este libro, sea verdadero o falso, asume un valor casi profético. A principios de la década de 1900 comenzó a circular en Europa un documento muy controvertido que despertó mucha controversia, valga la redundancia, titulado Protocolos de los Sabios de Sion. Este manuscrito fue presuntamente robado por una mujer de un importante participante del primer congreso sionista, que se celebró en el año 1897 en Basilea, Suiza, y entregado al escritor ruso Sergei Nilus, que lo publicó. El libro contenía 24 protocolos secretos elaborados por ancianos o sabios de la comunidad que detallaban las instrucciones para que el sionismo internacional ganara la dominación mundial. En el mundo occidental actual, el documento se define como falso, mientras que es aceptado como verdadero por todo el mundo islámico, por gran parte de la Iglesia ortodoxa y por vastos círculos de la sociedad japonesa. También está todavía muy extendido en toda Rusia, en los países de la ex Unión Soviética y en América del Sur. Algunos países y organizaciones árabes también han considerado necesario declarar oficialmente auténtico el texto. En Arabia Saudita, en los textos escolares actuales, se estudia un breve resumen de estos protocolos y que, bueno, los vamos a mencionar, ¿no? Es invertir los fundamentos de la sociedad mundial actual y sus sistemas para permitir que el sionismo tenga el monopolio del gobierno mundial. Eliminar nacionalidades y religiones. Esforzarse por aumentar la corrupción en los regímenes europeos actuales, ya que el sionismo cree en su corrupción y su eventual colapso. Controlar los medios de publicación, propaganda y prensa, utilizando el oro para provocar disturbios, seduciendo a la gente mediante la lujuria y difundiendo la inmoralidad. Por el contrario, en algunos países occidentales como Alemania, la venta y la posesión exclusiva del libro, incluso en formato digital, están estrictamente prohibidos. Lo cierto es que el Museo Británico de Londres adquirió una copia del mismo con el sello de entrada del 10 de agosto de 1906 con el protocolo 3926D17, considerándolo auténtico. Sin embargo, sea verdadero o falso el contenido del libro, parece sumamente actual. De hecho, describe en detalle la línea de conducta a seguir para lograr el control del mundo a través de la difusión de las ideas liberales, la subversión de la moral, la contestación de autoridad tradicional, valores cristianos y patrióticos y los conceptos de patria y nación.
El mismo nacimiento del capitalismo, con la consecuente sustitución de los valores tradicionales por el culto al dios dinero, sería el resultado de esta conspiración, con el fin último de crear un único Estado mundial bajo el dominio, que aún permanecería oculto, del superior del sionismo internacional. Es impresionante y terriblemente oportuna la descripción de cómo hacerse con el control de las masas a través de los medios y las finanzas. El principio en el que se basa el texto es el de la superioridad del pueblo elegido, que tiene dominio sobre toda la humanidad. En general, de estos protocolos se desprende que una organización secreta, política, internacional, extremadamente poderosa, existió durante siglos y tendría la ambición de esclavizar al mundo a su propio dominio. Para lograr este objetivo, ha estado trabajando durante siglos para romper la estructura de los estados basados en naciones, tendiendo a conglomerarlos en un complejo internacional y global. El método utilizado para debilitar primero y luego destruir los estados políticos consistiría en la propaganda entre las masas de ideas determinantes de la desorganización, la degradación moral, la libertad más desenfrenada, el mestizaje de pueblos, etc., hecho según un programa hábilmente calculado. Los hechos que estamos presenciando en el mundo actual, con la subversión de los valores millennial y la imposición por los medios de comunicación de todo Occidente de opiniones, nuevos valores, nuevas formas de pensar, dan a los protocolos un valor casi profético. Y en ese sentido, el esoterista francés René Guénon, que bueno, digamos que no era de lo mejor, pero bueno, que luego se convirtió al Islam, escribió lo siguiente: más allá del problema de la autenticidad, lo esencial es la observación de que toda la orientación del mundo moderno parece corresponder a un establecido impuesto por alguna misteriosa organización. O lo que también escribió el esoterista italiano Julius Evola, que, bueno, esoterista, podríamos decir satanista también, que dice: el problema de la autenticidad de este documento es secundario y debe ser reemplazado por el más serio y esencial de su veracidad. Es decir, no importa quién lo escribió, sino que lo que está escrito se está cumpliendo a rajatabla, en todos sus detalles. Y eso es lo importante de este libro. Ya, sinceramente, quién lo escribió es irrelevante. Si es auténticamente producto de estos sabios o del ruso o de lo que sea. Alguien escribió eso y alguien lo está ejecutando. Y evidentemente es un grupo que está en las sombras. Entonces, como sabemos que esta gente que maneja el poder detrás del poder, en realidad es un mix, digamos, donde no solamente están esta gente del pueblo elegido en el sentido sionista, por supuesto, siempre tenemos que hacer la diferencia, es decir, un grupo político y que en general no tiene raíces ni siquiera tradicionales, pero que bueno, que son los que manejan la banca. Sería esta gente asociada a nobleza, a dinastías, a familias, a, bueno, Vaticano, más los infiltrados que están dentro del Vaticano, o sea, la camarilla que siempre mencionamos. Sería, digamos, quien estaría llevando a cabo esto. Que quién lo escribió, quizás ellos mismos, y le hayan puesto este nombre, o vaya a saber por qué tiene este nombre sesgado, porque en realidad sí que están presentes, pero no son los únicos. Entonces, si es auténtico o no el manuscrito, ya vale de poco eso. Lo que importa es que ya se cumplió mucho de lo que decían y estamos viendo la concreción del resto. Entonces, bueno, aquí ese fue un somero resumen, pero muy somero resumen. Se puede ver en la red, bueno, se puede descargar, está el libro digital, hay videos que todavía subsisten porque, bueno, a muchos se los han quitado. No sé por qué algunos subsisten, se ve que
bueno, el algoritmo a veces no engancha, no funciona muy bien, pero en otros casos sí caen de entrada. Esperemos, bueno, tener suerte con este. Pero, pero bueno, un muy somero resumen. Para más detalles, entonces pueden buscar el libro en forma digital, lo pueden buscar en la plataforma también, donde todavía subsisten estos videos, se encuentra. Y leerlo es casi como, bueno, leer lo que está pasando hoy en día, no hay ninguna novedad. Sí que es chocante leerlo, siendo de la época que es, ¿no? Estamos hablando de 1903 aproximadamente. Y, y bueno, eso es todo lo que hay que decir sobre los protocolos. Y lo más importante es que se cumplen. Bueno, y esta agenda se ha cumplido gran parte, se está cumpliendo otra y esperemos que no la terminen. Lo que llama la atención de esto ya casi no importa quién lo escribió ni cuándo, sino que es una especie, sí, de agenda, de pasos a seguir y que son minuciosamente llevados a cabo. ¿Y quién lo puede llevar a cabo esto si no es la camarilla? Entonces, ya sabemos de dónde viene. O sea, el que haya puesto la firma o a quien se lo adjudiquen, poco importa, porque los encargados son ellos. Entonces, ¿qué duda puede haber, no? Son todos ellos, ese mix que vimos de jesuitas, logias, sociedades secretas, banqueros, todos esos que están ahí siempre. Y lo gracioso es que nos lo ponen en nuestra cara y al leer eso ya sabemos lo que va a pasar, porque lo que pasó ya pasó. Pero bueno, poco podemos hacer a veces, ¿no? Contra eso, pero lo bueno es saber en qué mundo vivimos, saber que hay una hoja de ruta y bueno, en la medida de lo posible, en la medida en que uno pueda salirse de esos lavados de cerebro, esas cosas que sí son, digamos que personales o que son en contra de la persona en particular, bueno, estar muy atentos para no caer en eso y divulgar. Es difícil a veces que el que reciba la información a veces, bueno, no lo quiere ver, pero bueno, quienes lo podemos ver, entonces evitemos caer en esta trampa.